Hola, bienvenidos a un nuevo hito en la historia de 18 años de Creditaria en México. El día de hoy nos acompaña Luis Sánchez. Él es director del área de operaciones aquí en Creditaria. Luis, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Karen, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Luis, sobre todo porque quisiéramos que nos cuentes acerca de un hito importante en la historia de Creditaria, que fue el momento en que llegamos a una colocación de 20,000 millones de pesos durante un año, sin duda un logro importante. Así que quisiéramos que nos contaras un poco, primero, estos factores que crees que se combinaron para lograr una colocación constante en la empresa y pues llegar a esa cifra. Bueno, hubo varios de ellos y me parece que de manera inicial la necesidad de vivienda nunca se detuvo. Esto es algo bien importante porque siempre hubo personas que por alguna necesidad u otra, una familia un poco más grande, parece mentira, pero en la pandemia las familias crecían cada vez más, a veces se separaban y cada quien, cada miembro de un matrimonio extinto necesitaba una vivienda donde estar y esto nunca se detuvo. Creo que eso fue como que el factor clave, pero bueno, de una u otra forma se tenía que capitalizar bastante bien. Algo también importante fue que los bancos con quienes trabajamos tomaron muy buenas determinaciones, no subieron las tasas de interés de manera sustancial, las mantuvieron, perdón, muy lineales y las mantuvieron también muy atractivas para los clientes. Y esto derivado de que los clientes en la pandemia incluso no dejaron de pagar sus créditos, o sea, fueron bastante responsables y esto permitió a la banca que tuvieran buenas determinaciones. Pero si habláramos a lo mejor de manera interna, aquí en Creditaria, nosotros hicimos una lectura muy rápida de cómo venía la pandemia, nos dimos cuenta de que no iba a ser una eventualidad que a lo mejor en un par de semanas se fuera a resolver y empezamos a poner un poco de manos a la obra. Hicimos una contratación importante de personas que dieran buen servicio a nuestros clientes y también muchas herramientas digitales que de una u otra forma se conjugaron con la necesidad de vivienda, las buenas determinaciones por parte del banco, por ahí hay algunos alcances que tenían muy limitados en atención a clientes por parte de los bancos cuando cerraron las sucursales bancarias y ahí fue donde nosotros empezamos a trabajar para que estos factores fueran determinantes para el crecimiento de la compañía. Creo que fue una lectura bastante precisa y sobre todo que también nuestras oficinas como marca tuvieron a bien de entrar en una dinámica ágil para poder atender a los clientes que necesitaban vivir en ese momento. Luis, y dentro de este crecimiento, es decir, llegar a 20,000 millones de pesos, pues no es nada fácil, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias o o acciones crees que lograron impulsar esta colocación y llegar a esta cifra? Bastante importante, la especialización de las oficinas siempre fue un punto importante. De pronto salían algunas promociones para clientes que necesitaban comprar una vivienda, hacer el pago de una hipoteca. Se desplazó muchísimo el crédito de liquidez en ese momento. También por ahí soluciones como pagos de hipoteca más liquidez, consolidación de pasivos, productos importantes para los clientes en esta época en la que no tenían buen margen para moverse, no solamente para comprar, sino también para poder apalancarse de un crédito que bajara sus deudas y tal. Y creo que la especialización fue algo bien importante. También nosotros lanzamos tecnologías nuevas en las cuales las oficinas podían tener una administración de su cartera mucho más eficiente y desde luego también, no solamente para los clientes, también de cara a los bancos, tuvimos una mejor administración de nuestro pipeline, hacemos que los expedientes caminaran de una manera mucho más ágil, tuvimos por ahí también implementaciones en algunas cuestiones operativas que agilizaban mucho más el manejo de los clientes y hacían que pudieran firmar las hipotecas en el tiempo que tenían previsto por parte de los bancos y también de manera sectorial hicimos muchas validaciones documentales para evitar que a lo mejor algunas operaciones vulnerables llegaran a la banca y que eventualmente los clientes tuvieran alguna operación inusual. Entonces estuvimos muy volcados también a hacer revisiones de manera muy puntual para expedientes en donde la tecnología era pues, parte fundamental de estas revisiones y bueno, entre la especialización, el manejo de las nuevas tecnologías, la buena administración de la cartera y la certidumbre que le dábamos a la banca y a nuestros clientes, creo que fueron puntos muy importantes en los cuales pues pudimos hacer una estrategia de manera muy global y hacer que esto fuera posible. Justo mencionas algo importante dentro de este hito y es nuestra red de asesores financieros en todo el país. ¿Qué cualidades crees que caracterizan a toda nuestra red de oficinas de asesoría financiera, para que, pues, pudiéramos lograr, pues, este hito, llegar a este nivel de colocación? Mira, yo te diría que siempre la responsabilidad por parte de las oficinas fue algo que los caracterizó.
desde el minuto uno de la pandemia, porque nosotros siempre estuvimos enfocados en hacer operaciones seguras para la banca, seguras para nuestros clientes. Los clientes sabían que nosotros no cobrábamos absolutamente nada por nuestros servicios, y cuando de pronto las sucursales bancarias no podían hacer contacto con los clientes porque estaban cerradas, y sabíamos que la pandemia lo ameritaba y era una situación totalmente excepcional, la responsabilidad de las oficinas fue algo determinante para que estas actividades no se detuvieran. Y me parece que si habláramos de valores, el primer valor que caracterizó a nuestra red fue la responsabilidad. Algo también importante fue la cooperación, ¿no? De pronto veíamos que algunos trámites se detenían en alguna notaría porque nadie podía ir por un documento, porque a lo mejor el perito necesitaba algún plano que a lo mejor no se puede mandar en digital, que necesitamos físicamente. Y creo que la cooperación también fue algo muy importante porque nuestros brokers estaban enfocados de manera muy responsable en hacer que las cosas sucedieran, y creo que esta cooperatividad fue manifiesta de cara a los bancos, notarías, unidades de evaluación, los mismos clientes. Y creo que también en cuestiones de valores la empatía fue algo fundamental, porque nosotros sabíamos que a pesar de que era una época de pandemia, teníamos que alinearnos a las buenas prácticas que dictaban los cánones justo con los bancos por medio de la asociación de brokers, y los clientes desde luego sabían que podían tener una operación mucho más afín, porque sabíamos que de manera empática sabíamos que los clientes tenían la necesidad de vivienda de manera inmediata, y bueno, creo que también eso fue algo que caracterizó muchísimo a la red de oficinas en Creditalia. Excelente, pues muchas gracias por compartir, Luis. Sin duda importante conocer cómo es que el trabajo día a día de todos los que formamos parte de Creditaria, pues rinde frutos, ¿no? No solamente a nivel financiero, con el nivel de colocación de la empresa, sino también en la gente a la que llegamos día a día, a la que asesoramos y les ayudamos a conseguir ese financiamiento. Así que, pues muchas gracias, Luis, por compartirnos un hito más en la historia de Creditaria en estos 18 años. Y pues bueno, seguramente te veremos en alguna otra cápsula. Muchas Será todo gracias. un gusto. Gracias, Cari. Gracias, hasta luego. Hasta luego.